Esta muestra de agua, que es agua pura, no tiene ninguna otra sal, ni mineral, ni nada por el estilo, le vamos a agregar cuatro cosas. Cuatro cositas. Entonces, la primera que le vamos a agregar, acá, va a ser azúcar. Eso es lo primero que vamos a agregar por acá, azúcar. Le vamos a agregar por otro lado sal. Sal de cocina, o sea, los que no la conocen, la fórmula química de la sal es cloruro de sodio. NaCl. Bueno, ¿qué pasa cuando le agregué el azúcar a esta muestra de agua? Por favor, quiero que todos participen en este ejercicio mental. Si yo le agregué el azúcar al agua, ¿qué pasó? Se diluye. Ajá, gracias. ¿Y qué voy a decir después de que yo mire esa agua, después de que le haya agregado el azúcar? Decir, o sea, yo tenía mi agua que era totalmente transparente, translúcida. Si la probaba, no me sabía nada, pero no podía saber, sin probarla, no podía saber qué tenía, simplemente la veía transparente. Le eché el azúcar. ¿Cómo voy a ver el agua? ¿Puedo identificar que le apareció que le agregaron el azúcar o no la puedo identificar? No, va a No. quedar también transparente, solo que ya va a tener sabor. Es correcto, sí señora. Entonces, si yo no la probara, pues yo no sabía que esa agua tiene azúcar, porque va a quedar transparente, va a seguir en su misma condición. Entonces, y aquí aparece el primer elemento. De estos sólidos que habíamos hablado, pues me aparece el azúcar. Como estoy diciendo que no la voy a ver, entonces el azúcar la voy a clasificar entre los sólidos disueltos. ¿Por qué se llama disuelto? Porque está totalmente diluida, no la voy a poder observar. Después de que yo la haga, no voy a poder darme cuenta. Pero ¿cuál de estos disueltos? Tengo dos disueltos, volátiles y fijos. Los volátiles se diferencian de los fijos es porque están contenidos o contienen carbono. Es decir, cuando hablo de alguna cosa volátil, siempre me voy a estar refiriendo de materia orgánica o que tenga origen natural. Entonces, en mi ejercicio, pues ya voy a decir que el azúcar la voy a clasificar o la voy a ubicar entre los sólidos disueltos volátiles, ¿cierto? Porque el azúcar es materia orgánica, tiene un origen, ya les he dicho, tiene un origen natural, es un origen orgánico. ¿Cómo sé si algo es orgánico o no es orgánico? Pues lo pongo a quemar. Si cuando lo quemo se aviva la llama o aumenta la llama es porque tiene origen orgánico. Entonces, por ejemplo, la madera, las cosas, la mayoría de las cosas que son combustibles, hasta los plásticos son orgánicos, el petróleo, la gasolina, el papel, el cartón, todo lo que tenga origen, digamos, del petróleo u origen natural es orgánico. El pasto, la madera, bueno, ya mencioné la madera, hasta los frijoles, el arroz, todo eso. Si yo lo pongo en candela y no tiene mucha humedad y lo quemo, pues él va a avivar la llama, él va a mantener la llama. Entonces eso me dice que es orgánico. Listo. Ahora voy a echarle la sal.
cloruro de sodio. ¿Qué pasa con el agua? Va a tomar como una especie de color blanco. Sí, yo no creo. Un poquito de sal, no la voy a llenar de sal tampoco, es un poquito de sal. Cojan un vaso con agua y échenle un poquito de sal, ¿qué pasa? ¿Qué opinan los demás? ¿Se pone blanca? No, sigue transparente. Digo que queda igual que con el azúcar. Pasa lo mismo con el azúcar, sí señor. A menos que le eche muchísima sal y ahí sí ya se satura el agua y de pronto se ponga blanca. Pero si no, eh, la sal no va a cambiar el color. Obviamente, si ya la pruebo, puedo saber que cambió la condición del agua, pero si no la voy a probar, no puedo estar probando todas las aguas que voy a analizar, o si no, los invito a que se vayan a trabajar a una planta de aguas residuales. Entonces, como no puedo estar analizando el agua de esa forma, pues la voy a analizar pues en el laboratorio. Y en el laboratorio sí puedo detectar cuáles son los sólidos volátiles, cuáles son los sólidos fijos, por las propiedades que tienen cada uno de estos elementos. Entonces, la sal, si ustedes se dan cuenta, y por eso coloqué la fórmula de la sal, cloruro de sodio, ahí no hay carbono. Eso es una sal que es de origen mineral, ahí no hay nada de materia orgánica. ¿Y qué pasa si yo quemo la sal? Pues ellas cojan una sartén o algo que ya no les sirva y pongan sal ahí, pónganla a quemar. Pues ¿qué va a pasar? Pues que la sal se pone un poquito negra, pero de ahí no va a pasar, ni se va a perder, ni se va a quemar, ni va a pasar nada. Entonces, esas sustancias que no se queman, ni que producen calor, ni combusten, se conocen como sólidos fijos. Entonces, en este caso, como dijimos que la sal no se va a ver, pues es un sólido disuelto y a la vez es fijo. Entonces, tenemos nuestra muestra de sal. Ya en nuestro vaso tenemos agua con sólidos disueltos volátiles y con sólidos disueltos fijos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora vamos a No, agregarle señor. arena. ¿Qué pasa cuando yo agrego la arena? Primero la cojo, la aplico, la agito bien. ¿Y qué va a pasar con la arena? ¿Qué voy a ver en el agua? Partículas disueltas. Disueltas, las partículas disueltas no se ven. Entonces, Sedimentan. sí, Pero entonces el término son partículas, lo contrario de disueltas, de pronto lo que quiso decir era que eran ¿Suspendidas? partículas suspendidas. sí, eso. Perdón un segundo que está entrando una llamada. Aló. Entonces, lo que de pronto quiso decir la compañera eran que eran sólidos suspendidos, porque si ya los puedo ver, ya están suspendidos. Y voy a ver que el agua se tornó amarilla y empezó a coger cosas. Pero ¿qué pasa si después de haberlo agitado, la dejo quieta el agua? Quedan al fondo Sienta los sólidos suspendidos. Entonces ahí aparece un nuevo término que no aparece dentro de estos, que se conocen como sólidos sedimentables. Ojo que no necesito decir suspendidos, sedimentables, porque son sedimentables porque están suspendidos. Si no fueran suspendidos, no sedimentarían. Pero bueno, hablando de la arena, entonces son sólidos suspendidos. La fórmula de la arena, de pronto faltó aquí escribirla. La arena también tiene su fórmula química, es SiO2. Es óxido de silicio. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes nuevamente se dan cuenta, la arena ya no es una sustancia disuelta, sino hablamos de que está suspendida. Y como no tiene carbono, pues entonces, como no tiene carbono, pues vamos a clasificarla como sólidos suspendidos fijos. Nuevamente, aquí no aparece la diferenciación entre sedimentables y no sedimentables, pero
También existe esa diferenciación, que en el momento no nos afecta tanto. Por ahora lo que necesitamos tener claro es qué son suspendidos, qué son fijos, qué son disueltos, qué son fijos y qué son volátiles. Bueno, vamos a último, por último vamos a agregar un elemento más. Y yo le voy a decir acá que es elemento. ¿Alguien se puede imaginar qué es lo que le podemos agregar acá a esta muestra de agua? Que es el elemento que nos hace falta, que son sólidos suspendidos volátiles. Volátiles. ¿Qué proponen ustedes? Un sólido suspendido volátil. Frijoles. Frijoles, esta muchacha ya vio la materia. Otra materia. ¿Y por qué frijoles? Ana, cuénteme, ¿por qué piensa que los frijoles son tan importantes mencionarlos en este momento? Porque son los que se pueden cimentar. No, esa no es la O razón. sea, que ¿se quedan? Se van al fondo, pues. No, Y no- esos son sedimentables y aquí no nos importa que sean sedimentables o no, necesitamos es que sean volátiles. Que son relacionados con la materia orgánica. Bueno, esa sí es una razón. Primero es que yo veo los frijoles. Si yo los echo entre un vaso con agua, yo los puedo ver. Entonces son suspendidos, ¿cierto? Y los frijoles son materia orgánica, entonces por eso digo que son volátiles. Entonces aquí voy a poner los frijoles. Pero los frijoles los menciono acá, no, no porque, no, además de que son suspendidos volátiles, es porque extrañamente, eso es lo que uno ve en las aguas residuales domésticas, van enteritos. Cuando uno va a una planta de tratamiento y mira, los frijoles pasan derecho. Yo no sé si es que a la gente le gusta tragar entero los frijoles, pero en las aguas residuales tanto, o sea, los pasan enteros por la entrada y salen enteros por la salida, porque cuando uno está en una planta de tratamiento, lo que sí ve son frijoles enteritos. Entonces, los menciono es porque los frijoles son unos elementos y es para que ustedes se vayan imaginando que vamos a encontrar en una planta de aguas residuales. Todo esto que está acá es la realidad de una planta de aguas residuales. Tenemos un agua que no estaba pura completamente, porque el agua tenía unos elementos cuando llega por nuestra llave, que es un agua potable. Pero a esa agua potable le agregamos unos elementos como estos. ¿Cuáles son estos elementos? Pues le agregamos la sal, porque nosotros nos duchamos, nosotros en la piel tenemos dos elementos. Cuando nosotros nos bañamos, vemos la necesidad de bañarnos es porque ya tenemos una acumulación de grasa, que es natural que se forme, y además que el sudor tiene un alto contenido de sales, entonces por eso cuando nos bañamos, pues estamos agregando a esa agua unas sales. La comida, cuando nosotros lavamos la loza, cuando nosotros estamos haciendo aseo, digamos, preparando alimentos y lavamos todo eso, la comida tiene algunos elementos, o cuando botamos el jugo a la canilla porque la gente no se tomó el jugo, o la leche, o bueno, todo eso, pues ahí va azúcar. Por otro lado, de la arena, pues la ropa, nuestra ropa siempre acumula el mugre, son arenas, lo que pasa es que son arenas de diferentes tamaños. Cuando hacemos aseo, barremos y trapeamos y lavamos, todo eso se van llevando arenas. Y por último, los desperdicios de comida, los frijoles, el arrocito, los granos de papa, todo esto se van a la alcantarilla, pues ya son sólidos suspendidos, pero son volátiles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y entonces lo que vamos a tener es un agua residual. Y vamos a hablar de doméstica porque pues las aguas industriales tienen otros elementos y por ahora solo hablemos de aguas residuales domésticas. Cuando el agua llega o va por el alcantarillado,
ocurren unos procesos dentro de esa agua. Y el primer proceso que se encuentra se llama la hidrólisis. Hidrólisis. Y pues como su nombre lo indica, pues hidrólisis, para los que vieron clase de latín en primero de primaria, saben que hidro, no, eso no necesita uno ser clase de latín ni que nada, eso con el mero sentido común es más que suficiente. Hidro quiere decir agua y lisis quiere decir ruptura. Entonces la hidrólisis es un proceso que sufre en la materia orgánica que se descompone o que se rompe por el efecto del agua. Entonces aquí la materia orgánica con el agua se va a descomponer en unos elementos más simples, en materia orgánica, pero más simple. Porque en estos, y esta materia orgánica, al ser más simple, pues se vuelve soluble. Y este es uno de los primeros problemas que tenemos con el tratamiento de las aguas. ¿Qué es lo que nosotros le estamos echando al agua? No, aquí mencionamos las actividades normales, pero nos faltó la más importante, que digamos que es la más contaminante. Cuando yo agrego la loza, todo lo demás, y me ducho, estoy agregando unos elementos. Pero el que más contamina, ¿cuál es? Es un término bastante desagradable. Eso las profesoras de los colegios son expertas en decir las cosas de manera bonita. Es cuando yo voy y hago el 2. Cuando uno hace el 2, es que entra la mayoría de los contaminantes en el agua. ¿Y cuáles son esos contaminantes? Pues es lo que, finalmente lo que yo boto por un hueco es lo que entra por el otro, porque la materia no se genera ni se transforma, no se genera ni se destruye, solo se transforma. Entonces mi alimentación está basada en ¿qué? ¿Qué es lo que comemos? Alguien que me diga la dieta diaria, ¿qué elementos contiene? Harinas, carbohidratos. Bueno, las harinas y el azúcar, la harina, el arroz, carbohidratos. Proteína. Proteína. Bueno, perdón. Entonces, toda la harina, la papa, la yuca, el plátano, el arroz, la arepa, todo eso son harinas. La fórmula química de la harina es C6H12O6. Pues son cadenas muy largas, demasiado largas, que tienen esos elementos, que esa es la fórmula química de los carbohidratos. Todo lo que ustedes llamen harina son carbohidratos, pero tienen una propiedad que es que están polimerizados, o sea, son cadenas de carbohidratos, pero muy largas. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre el almidón y la celulosa y la lignina. El almidón, la celulosa y la lignina, que son 3 carbohidratos, todos tienen la misma fórmula química. Son polímeros del C6H12O6, solo que tridimensionalmente su composición o su estructura es diferente. El almidón es una cadena polimérica lineal y la celulosa es una cadena polimérica que tiene ramificaciones. Y esta diferencia es la diferencia o es lo que hace que nosotros, los humanos, podamos asimilar el almidón, pero no podamos asimilar la celulosa. Porque esas ramificaciones que tiene la celulosa o la lignina se deben destruir o se rompen por intermedio de unas enzimas que rompen esa celulosa o rompen esas cadenas. Y los humanos no producimos esas enzimas. ¿Quiénes las producen? Pues las vacas, algunos microorganismos que son capaces de descomponer la materia orgánica. Pero nosotros, los seres humanos, no producimos eso. Por eso nosotros no comemos celulosa, no comemos lignina, no comemos pasto, no, nada de eso, pues porque no podemos
no podemos asimilarlo, es decir, no podemos romper esas cadenas largas, no las podemos romper en unas cadenas más pequeñas para poder producir energía o para incorporarlas en nuestro metabolismo. Entonces los carbohidratos, eso es lo que consumimos y todo no se asimila. Cuando nosotros comemos algo, todo no va al estómago, todo no se queda dentro del aparato digestivo o todo no ingresa al sistema circulatorio, sino una parte pasa derecho. Y eso es lo que llamábamos allá como los frijoles o el azúcar, es lo que nosotros estamos agregando. Listo, alguien dijo allá proteínas. Las proteínas provienen de los aminoácidos. De los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Podemos decir, pues, que aquí los aminoácidos tienen también carbono, pero tienen además, ¿qué es lo que tienen de especial? Tienen nitrógeno. Carbono y nitrógeno. Entonces la proteína, como son aminoácidos, son ácidos del ion amino y los aminos pues son los que tienen nitrógeno. Las proteínas de especial tienen un elemento con nitrógeno. Por eso nosotros en la orina expedimos nitrógeno y también en nuestras heces fecales también sale algo de nitrógeno y el nitrógeno se convierte en un problema en el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, también todo lo que asimilamos de proteína, ¿cuáles son las fuentes de proteína? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Hay alguien en esta clase? Pescado, huevos, leches, La fuente de legumbres. proteína principalmente es Lentejas. la carne y algunos vegetales, algunos cereales. Frutos secos. Exactamente. ¿Y por qué nosotros necesitamos proteína? Porque la proteína es la que nos ayuda a formar el músculo. Entonces, donde haya carne, músculo, ahí hay proteína. Entonces, por eso consumimos carne y la carne es un factor importante en la dieta. Obviamente no estamos obligados solo a comer carne, porque lo que nos dicen es consuma proteína y pues ¿cuáles son las otras fuentes de proteína? Bueno, el huevo, pero el huevo también es de origen animal. Entonces, el que no le gusta la proteína animal y que se volvió vegano o vegetariano o lo que sea, entonces consume carne de soya, es que llaman, leche de almendras, o frijol, o lenteja, o bueno, estos son elementos que también tienen proteína y que le ayudan a suplir las necesidades de proteína del cuerpo. Carbohidratos, proteínas, ¿qué más? ¿Qué más nosotros le echamos en la dieta? ¿Algo más? Verduras, frutas. Las verduras y las frutas son proteína y carbohidratos. ¿Qué otro elemento tenemos ahí? Legumbres. Las legumbres, eso tiene también todo lo mismo, es la misma composición. Voy a escribir acá los lípidos o también conocidos como grasa. ¿Las conoce? Vamos a llamar aquí los lípidos y son principalmente grasas. La fórmula química de las grasas pues es muy parecida a las de los carbohidratos, solo que bueno, son principalmente carbono y nitrógeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces. En estos aminoácidos también hay oxígeno y hay hidrógeno, entonces no hay problema. Los lípidos son las grasas. Claro, las grasas las consumimos para fritar y bueno, y todo lo demás. Y hay otro que no lo voy a escribir diferente, pero son carbohidratos, que nosotros la conocemos como la fibra. ¿Y por qué consumimos fibra? ¿Alguien sabe por qué el médico le dice consuma fibra, mi hijita? O mi hijito, consuma fibra. Para una buena digestión. ¿Pero por qué una buena digestión? ¿Para qué uno necesita la fibra o por qué la fibra le ayuda a la buena digestión?
¿Cuál es la característica que tiene la fibra en esta digestión? ¿Qué tiene de especial la fibra? Descomponer, ¿no? ¿Alguien más que opine algo más? Juliana, pues aporta muy bien, muchas gracias, pero alguien más que aporte. O sea, quiero que todos hablen, que le pierdan el miedo a la... Bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero les da pena decirlo. Cuando uno está malo del estómago, cuando lleva como unos 8 días sin hacer del 2, va donde el médico y el médico le dice, mi hijita, mi hijito, coma fibra. Métale salvadito, métale algunas harinas que le ayuden, porque es que usted está solo comiendo carnecita y la cosa se le está poniendo muy dura. Y entonces por eso es que no puede hacer del 2. Entonces le dicen, coma cosas como fibra dietaria o salvado, cosas de esas. Y eso finalmente no hace nada. No hace nada en el sentido es que como son elementos, y aquí lo puse celulosa, son elementos que el cuerpo no es capaz de digerir o no es capaz de destruir o de eliminar, no eliminar, no, de atacar o de reducir, llamémoslo así. Como el organismo no es capaz de reducir la celulosa, ya se los dije porque no tenemos las enzimas, pues eso tal cual entra va a salir. Y eso es lo que le ayuda a que salga algo, porque es que la persona cuando está durita del estómago es porque no tiene nada que botar. Comen cosas que son todas asimilables, entonces no queda nada para que el intestino delgado y el intestino grueso procesen. Entonces por eso le dicen, mi hijita, coma fibra, mi hijito, coma fibra, échele algo que le ayude al que el intestino se mueva, porque es que si usted no le echa nada o todo lo que le echa se queda en la mitad del camino, pues el intestino va a perder su movilidad. O si son elementos muy pequeños, pues normalmente lo que pasa es que eso se queda ahí almacenado en el intestino y empieza a descomponerse y entonces por eso empieza la persona a tener unos gases insoportables porque está sufriendo unos procesos de descomposición anaerobia en el intestino difíciles o empieza a tener problemas no de gastritis, sino de colon irritado. Pues claro, eso tiene ahí una pichera que lleva ahí semanas y meses que no se mueve. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues métale fibra. Pero la fibra no es nada más que cosas que uno no asimila, como la celulosa. O sea, si usted va y come pasto, pues esa es fibra, porque la celulosa del pasto no la puede uno asimilar. Por eso le dicen que le meta salvado de tigre, salvado de no sé qué, y salvado, que eso simplemente son cosas que uno no puede asimilar. Y hay otros que son vitaminas y minerales y cosas de esas, pues que bueno, esos son unas cosas que en este momento no importan tanto. Realmente esto es lo que importa. Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y la fibra. ¿Y por qué soy insistente en la fibra? Porque la fibra en el cuerpo no pasa nada, la fibra pasa derecho. Pero cuando ya llega a las aguas residuales, ahí sí hay microorganismos que son capaces de descomponer la fibra. Entonces, eso que nosotros vemos flotandito en el agua cuando vamos y hacemos del 2, que no queremos ni verlo porque nos sentamos ahí, cuando nos levantamos bajamos la tapa lo más rápido posible o oprimimos el botón de descarga lo más rápido posible para no ver ese demonio que acabamos de liberar. Entonces, eso que uno ve sólido, cuando entra en contacto con el agua y los microorganismos del agua, los que nosotros tenemos en el estómago y los que tenemos en nuestro sistema digestivo, que son muy activos. Lo que pasa es que nuestro cuerpo los mantiene como controlados en la medida de que no se pueden desarrollar rápidamente, pues porque nosotros tenemos anticuerpos y tenemos unas condiciones especiales en el intestino que no permite que estos microorganismos actúen. Pero no es que a la salida de cada casa haya una inoculación de microorganismos porque es natural. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos los microorganismos buenos, malos, todos. Lo que pasa es que el cuerpo los controla. Pero cuando ya sale ese demonio del cuerpo,
y cae dentro del agua y se distribuye o se empieza a transportar a través del alcantarillado, esos microorganismos que teníamos controlados empiezan a actuar. Y por eso el agua, cuando nosotros la despachamos, que son unas cosas amarillas flotando y un agua transparente, en el recorrido a través del alcantarillado cambia su color y ya por eso se conoce como agua gris o agua negra. Y esa coloración que se la da, que esta fibra o algunos de estos elementos que están en suspensión, que es esa masa amarilla que conocemos, se empiezan a hidrolizar y al hidrolizarse se empiezan a transformar en una materia orgánica compleja como es la celulosa. En presencia del agua, porque eso está suspendido en agua, se empieza a transformar en una materia orgánica más simple. Y esa materia orgánica más simple, pues es una materia orgánica que está soluble. Principalmente es azúcar, pero no solo es azúcar, hay ácidos carboxílicos, hay carbono orgánico volátil. Bueno, hay una cantidad de elementos que son solubles en el agua. Entonces, y aquí aparece un análisis donde uno dice, yo tengo una materia sólida, porque cuando yo voy y hago el 2 es un sólido, que tiene una cantidad pequeña, pueden ser 100, 150 gramos, depende de la cena del día anterior y lo glotón que sea la persona. Pero una persona normal puede estar dejando en cada una de estas deposiciones de 150 a 200 gramos, pero son sólidos. Tienen agua, pero son sólidos. ¿Y yo qué hago? Con estos 150 gramos voy y contamino 5 o 6 litros de agua potable, porque es que lo que llega al acueducto, por el acueducto es agua potable. Entonces, con un sólido contaminé un montonón de agua. Y ese montonón de agua, ¿qué es lo que pasa? Que esos sólidos, que estaban sólidos, que no estaban en agua, ahora los volví sólidos suspendidos volátiles. Los transformé, que era un problema que lo tenía sólido, ahora lo convertí en un problema de agua, mucha más agua, pero ahora se convirtieron en sólidos suspendidos volátiles. ¿Cómo puedo hacer para retirar los sólidos suspendidos volátiles? Pues como en el ejemplo de la arena o de los frijoles, pues yo dejo quieta el agua y ellos se van a sedimentar. Ese sería como el caso ideal, pues en el agua residuales no sucede eso porque ustedes saben, dice el dicho que la esta es floja, eso se deshace muy fácilmente, eso no es como coger arena y se fue para el fondo y ya la retiro, no. Pero bueno, si estuviera sólida, suspendida, pues sería muy fácil de retirar porque yo puedo dejarla que sedimente Pero el problema no es ese ni siquiera, porque cuando entra en contacto con el agua y los microorganismos empiezan a actuar, esos sólidos suspendidos volátiles en la acción dentro del agua y mediante la acción de los microorganismos se convierten en una materia más orgánica, más simple, que son sólidos disueltos volátiles. Es decir, un problema que tenía sólido en un lado, que tenía una situación con un material sólido, ahora lo que hice fue convertirlo en un problema de mayor volumen, porque les decía, eran 100 gramos o 200 gramos de sólido, ahora lo tengo en 7, 8 litros de agua, y ya no está sólido suspendido, sino por el mismo actuar de los microorganismos se convirtió en un sólido disuelto. Ahora me ataca el problema es, ¿cómo voy a tratar esa agua? ¿Cómo voy a retirar el sólido disuelto? Entonces vuelvo y les hago el ejercicio mental que teníamos. Tengo mi agua con azúcar. Ahora les digo, tengo el azúcar que está bien bonita allá a un lado y tengo mi agua que es totalmente potable, tratada, limpia, que me la puedo tomar. Ahora cogí el azúcar y se la eché al agua, por equivocación. Y ahora los contrataron a ustedes, futuros ingenieros ambientales, y les dicen, bueno, necesito que me retire el azúcar nuevamente y me tenga el agua tratada, el agua limpia. O sea, necesito esta cagada, perdón la palabra, necesito que la solucionen, porque echaron una materia orgánica contaminada dentro de un agua que estaba limpia. Ahora haga el ejercicio al revés. Tráteme esa agua contaminada que está con azúcar y que está el agua
retíremele ese azúcar. Entonces los escucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Todos al tiempo no, vamos a escucharlos. Venga a ver, aquí activamos los... Vamos a mirar aquí los nombres y los Profe, si vamos le a ponemos escuchar. temperatura, Dice el o compañero sea, la Dairon, aumentamos. la evaporamos. ¿Qué es lo que trata de decir Dairon? Si la evaporamos con temperatura, pues la de temperatura me imagino que es para evaporar. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace el sol? Evapora el agua y vuelve y la precipita. O ponemos una olla con azúcar, la calentamos y el agua se nos va y el azúcar. Sí, esa es una forma, se llama destilación. Pero el problema es que como tenemos tantísima agua, porque es que no fue ni 1 litro ni 2, fueron 8 o 9 litros que estamos agregándole por cada descarga del sanitario, entonces eso económicamente se vuelve inviable, no es una alternativa. Es una forma de hacerlo, efectivamente, pero económicamente no se puede hacer. Evaporar 400 litros por segundo que están entrando a la planta de tratamiento de aguas residuales de Yopal en este momento, eso no es posible técnicamente, porque se necesitaría muchísima energía para poder evaporar toda esa agua. Entonces no sirve. ¿Quién da más? Vamos a escuchar a Ana María Holguín, por ejemplo. Ay, qué pena, ingeniero, es que no le escuché la pregunta. La pregunta es, yo tengo agua con azúcar. La contrataron a su merced para que le saque el azúcar a esa agua. ¿Cómo lo va a hacer? Ana María, no supo. Juliana, ¿qué opina Juliana? ¿Cómo lo haría? Por medio de un proceso de destilación, profe. Ya nos dijo Dairon que la destilación, y les acabé de decir que la destilación no sirve porque consume muchísima energía. Tenemos un caudal muy grande y entonces destilar esa agua vale mucho dinero. Entonces no es viable. Su respuesta no es correcta. Entonces la hidrólisis La hidrólisis por hidroliza el medio. agua. Yo necesito retirarle al agua el azúcar. Con hidrólisis sí, separo el agua y la parto en dos, pero ¿qué voy a hacer con la materia orgánica? La hidrólisis, si se quiere usted decir, esta materia orgánica con agua se va a romper en materia orgánica más simple, pero va a seguir esa materia orgánica simple dentro del agua. Entonces, ¿cómo la retiro? Ese azúcar se va a hidrolizar, pero ya está como un elemento más simple, pero no he podido retirar el azúcar. Lisbeth, la Ingeniero, escuchamos. pues no me enseñar esa de someter el agua a una temperatura. Ya hablamos 2 veces que no la puedo, Sí, por que eso no sí, se me ocurre que nada más, la verdad. sí la puedo calentar, pero no. Luisa Fernanda, ¿qué opina? Luisa Fernanda está ahí. Bueno, escuchemos a los que ya deben saber del tema. Ana, Ana no está.